Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en un nuevo video donde vamos a volver Hola, ¿qué tal? Acá estamos en un nuevo video donde vamos a volver a la vieja dinámica de mostrar algunos vinilos que les tengo preparados para recomendar. Así que nada, vamos con la intro y seguimos con el video. Bueno, como les comenté al principio, tengo unos vinilos que separé para ustedes. Así que nada, arrancamos con las recomendaciones de siempre. Este es un vinilo que capaz que lo mostré en algún video, pero yo ahora estoy tratando de anotar en cada video que estuve mostrando, porque claro, se me está haciendo un matete bárbaro, no me acuerdo qué mostré, qué no mostré. Así que tengo un peluqui que no entiendo nada. Creo que lo mostré en algún video, pero lo mostré muy así de pasadita. Este vinilo se llama Más Robbie Danko. Robbie Danko es de una serie de vinilos que salieron en Argentina que se llamaban Audio Fidelity Stereo Disc, que tenían la jeringuita esta que decía Doctored for Super Stereo. No sé si la alcanzan a ver. Y bueno, te venía con toda una explicación de quién era este muchacho y toda esa historia. Robbie Danko y su banda o su orquesta y su super orquesta y su gran orquesta, una onda así. Sinceramente yo esto lo recibí y nunca le había dado mucha pelota, pero sinceramente muchachos se los recomiendo tener esto se consigue abajo de una piedra, es fácil de conseguir. Un sonido impecable tiene, está grabado súper estéreo, se escuchan cada instrumento por separado, es una especie de orquesta pero con mucha batería de frente, donde escuchás bien cómo tocan al estilo, es un estilo jazzero, de ese tipo de música. Se los recomiendo, ¿eh? Muy buen disco, un disquito baratito que si lo buscan incluso por Mercado Libre lo van a conseguir por 2 mangos. Este está en muy buenas condiciones, como siempre, que siempre les muestro más o menos, aunque no se ve un carajo, pero se lo muestro igual, ahí con el sello de Audio Fidelity. Este está impecable, ¿eh? Se escucha pero una maravilla. Vamos con el segundo, de una banda que ya mostré algunos discos, sobre todo Leyenda y Rosa de Cimarrón. Me falta mostrar uno que lo tengo por ahí, o creo que lo mostré, no me acuerdo. Bueno, esto ya es más la misma banda, pero con algunos integrantes cambiados, si no todos. Esto es Poco. El disco se llama Legacy. Este es un disco del año, déjenme chusmear, 89, o sea que ya es un poquito como más modernito, pero bastante bien escuchable. No empezaron a meter esos sonidos que a mí me molestan con camarita, que siempre le digo a todo, porque el otro día un muchacho, un seguidor me puso: a vos no te gustan los discos con cámara, los discos de los 90 ni de los 80, pero tenés Stream 3, creo que lo expliqué en un vivo que hicimos. Pero bueno, a ver, no es que no me gusten todos, algunos me gustan, los que mantuvieron la esencia de su banda y no se empezaron a probar con nuevos soniditos ridículos, esos me siguen gustando. Bueno, esto es un disco importado, USA, del sello BMG. Está con el insert, además el disco está 0 km, ahí tiene una manchita pero no le afecta en nada, pero el disco está 0 kilómetros. Dice DRCA, pero acá atrás dice BMG, así que bueno, se ve que son empresas que estaban como fusionadas. Lindo disco. Ya saben que Poco era un estilo así a los Eagles y eso. Esto es un poquito ya más rock. En Poco, en el conjunto anterior del grupo anterior estaba Timothy Smith, que era el bajista de Eagles. Y bueno, primero fue de Poco y después se pasó a Eagles. Y después se fue de Poco y no sé quién es ese que está ahí, no lo conozco. Después tengo para recomendarles esto, que lo compré de las colecciones de La Nación tan discutidas, que todo el mundo dice que La Nación es una poronga, no sé qué.
Bueno, no todos son una porquería. Este es del sello Atco. Está en estéreo, porque en realidad este disco es mono, porque esto es una reedición, obviamente. Se llama Otis Blue, que es de Otis Redding. Otis Redding, un cantante de los años 50 a los 60, creo que murió en el 67, si no me equivoco. Este es un disco más bien, creo yo, por lo que entiendo, porque los temas los conozco por otras bandas, que es un disco como de, ¿cómo es que se dice? Como de covers, digamos, bueno, reversionados por este muchacho, porque hay temas que son, acá mismo lo pones y lo lees, como que son de otros artistas. Bueno, esto es un discazo, ¿eh? De La Nación, en una edición que venía muy linda, porque viene en el disco color azul, de Atco. Son vistosos los discos de color, yo prefiero los discos negros donde le veo la mugre. Los discos de color no le ves la mugre, parece que están siempre limpios y a veces no están tan limpios. Vamos con un clásico total. También lo compré en la versión de La Nación y esto tiene una anécdota, no sé si decirlo anécdota o qué. Bueno, algo que hace Phil Collins con los discos. Que cuando saca la reedición del disco más moderno, le cambia la foto de la tapa. Porque si uno compra la primera edición de Face Value, no tiene esta cara, tiene la cara de Phil Collins más joven. Esta debe ser una versión del año 2015. Y en el 2015, en teoría, Phil Collins estaba así. Y después creo que hizo una versión más nueva y ya estaba más viejito. Y siempre va cambiando la cara, siendo el mismo vinilo, pero en cuanto saca una reedición, él le pone la foto más viejita. Lo hace creo que en todos los discos que tiene, que tengan la cara de él al frente. Es una versión Gatefold, muy linda, de La Nación, muy bien cuidada, muy buen cartón. Plaza Independencia, Atlantic, Warner. El disco hermoso, con esa galleta como escrita toda a mano, que está muy linda. Muy buen disco, se escucha muy bien sobre todo, ¿eh? No sé si alguno lo tiene y me puede corroborar si también él lo escucha muy bien, o me va a hacer la contra y me va a poner abajo a mí si me escucha para el culo, porque viste que siempre salta alguno y te dice, se escucha re mal. Bueno, qué sé yo, cambia de equipo. O de púa. Acá tenemos esto que para mí es un discazo, hay mucha gente que no le gusta tanto, pero sí, no neguemos que tener esto es como tener una joyita, que se llama Ram, de Paul y Linda McCartney. No es de Wings, como muchos piensan, es de Paul y Linda McCartney del año 1971. Bueno, a mí me encanta, es un disco de Paul McCartney muy lindo, es muy lindo el arte de tapa, donde está agarrando a un carnero así como si fuese una motoneta del manubrio, cual agarra una motoneta, Gatefold. La foto atrás con su linda, que no sé si era tan linda. El escarabajo este que está acá, que no sé qué significa, si se está montando un escarabajo arriba del otro, le está dando para que tenga. Nada. Este tiene el insert, miren, tiene el insert. Es de época totalmente, es una versión nacional. Tiene el insert y tiene el vinilo en muy buen estado también, que es del sello Apple. No de Apple de los que hacen teléfonos, sino Apple los que hacían lo de los Beatles y todo eso. Hermoso. Recomendable totalmente. Tremendo. Vamos con otro. Vamos con otros dos. Voy a dejar para lo último uno que me pareció por lo menos para mí, una curiosidad. Capaz que para ustedes me dicen, pero eso no es ninguna curiosidad. Yo ya lo sabía. Bueno, bien, no está mal que vos lo sepas, yo no lo sabía. Lo estuve investigando y sé por qué ahora. Bueno, este que vamos ahora es Mike and the Mechanics. No sé si se acuerdan de esta banda, que el tema principal de Mike and the Mechanics lo usaron para una propaganda argentina de unos chicles que se llamaban Multimint. Y decían Multimint. Bueno, pero en realidad se llama Silent Running, el tema que se llama Carrera Silenciosa. Tiene ese tema. Todo lo que necesito es un milagro, por avión, toma los efectos, tómalo, tiene un montón de temas buenos.
te tiene que gustar porque es muy 90 y muy experimental, ¿viste? Esa música con mucho teclado y cosas raritas, porque Mike Rutherford, como todos sabemos, era de hacer ese tipo de cosas. Mike Rutherford, ¿saben quién es? Por eso se llama Mike y los Mecánicos. Mike Rutherford es el que era el guitarrista de Genesis. Después está Peter Van Hook. Después está Paul Carrack, muy conocido por la banda Squeeze. Estuvo en Madness y en alguna otra banda más famosa que no me acuerdo ahora en este momento. Pero Paul Carrack también como solista a mí me encanta. Adrian Lee, que no sé quién es. Y Paul Young, pero no el Paul Young de... no el Paul Young que todos conocemos. Otro Paul Young. El Paul Young que estaba como solista y cantaba baladas era otra persona. Este es Paul Young. El otro es John Paul Young, me parece. Este es otro Paul Young. Creo que este se nos fue. Creo que no está vivo. Este muchacho que cantaba en uno de los discos de esta misma banda el tema Ordinary World y tocaba la armónica, era un muy buen cantante. Los dos Paul Young son muy buenos cantantes. No sé si lo conocen al otro que tenía unas baladas. Después voy a conseguir algo para mostrarles de él. Este es el sello Wea nacional, pero con un sonido pero hermoso, pues suena muy bien, muy bien. En muy buen estado de conservación, no tiene insert. Este vino sin insert, porque este lo compré yo, me acuerdo cuando estábamos con mi viejo, y nunca trajo insert. No sé, antes los discos, no sé si no traían insert o se los sacaban en las disquerías, la verdad que nunca, siempre me llamó la atención eso, porque ¿por qué desaparecían los insert? Y como último disco, les voy a mostrar una curiosidad para mí, sinceramente, que yo nunca me había nunca me había puesto ¿cómo es? A investigarlo esto, ni nada. Yo lo tenía y lo escuchaba y decía, che, qué bien que está esto. Pero, y yo leía Malice in the Wonderland y pensaba que el grupo se llamaba así. Y resulta que el grupo es Paice Ashton Lord. ¿Quién es Page y quién es Aston y quién es Lord? Ian Paice es un baterista y era baterista de Deep Purple. Y Jon Lord creo que también. Un tecladista. No sé si Aston... No, Aston es un cantante. Este Aston no estaba, creo, corríjanme, si me equivoco. Creo que no estaba en Deep Purple, pero bueno, no sé porque no soy muy fan de Deep Purple ni muy seguidor. Pero bueno, con razón, este disco me sonaba también porque claro, son super músicos. Bueno, fue una banda y es el único disco que sacaron. Deep Purple, como todos saben, tuvo sus problemitas entre ¿cómo es? Se me están esos son los pedazos de tapa que vuelan porque están medio viejitos y se me descascaran de algún lado. Estos son los grupos esos que siempre tuvieron problemas entre los integrantes, ¿no? Deep Purple, ustedes saben que estuvo de tal fecha hasta tal, no me acuerdo de qué año hasta qué año precisamente, pero hubo un parate y después en el 84 arrancaron de nuevo. Entonces entre el medio hacían este tipo de cosas como esta banda que se llamaba Paice Ashton Lord por los tres apellidos de estos muchachos. Imagínense que son unos monstruos. Este es un muy buen disco, se los recomiendo. Rock, viste, bastante fusión, como... no sé, muy bueno, muy bueno. El no sé mío sale automáticamente, no me vaya a poner como me puse una vez uno, vos no sabéis nada, pero hace video, y bueno, viste, qué sé yo, es una manera de hablar. Hay gente que parece que está al pedo todo el día y le encanta estas cosas, pero bueno. El último que les recomiendo es un discazo, de verdad. Yo le presté atención y está muy bueno. Así que nada, esto fue todo con los 7 vinilos porque yo, viste, tengo la costumbre de mostrar 7, no me gusta mostrar 8, no sé por qué, porque si no el culo te abre 8. Así que nada, viste, da para que me hagan la rima. Vamos a seguir haciendo videos en vivo, porque la verdad que los videos en vivo fueron un éxito. No sé si es tanto un éxito como para que lo vea todo el mundo, sino para que lo vean los seguidores míos, porque imagínense, como dije la otra vez, un seguidor de Norteamérica no va a ver un video en vivo mío porque no entiende un sorete, ¿no? Es obvio. Entonces, bueno, pero para nosotros, para que podamos tertuliar y hablar pavadas y reírnos y también a la vez comentarnos cosas y preguntarnos cosas interesantes. Gracias a esto lo conocí a Roberto Almendrifier, que es amante de los
tan despreciados por mí, Baffles Edifier. Entonces por eso ese apodo que le pusimos entre los seguidores, porque no lo inventé yo, fue un seguidor que no me acuerdo cómo se llama, pero que le dijo Roberto Almendrifier y ahí le quedó el nombre, genial. Así que nada, y conocí gente, entre ellos a Carlos Romualdo, que fue el que me regaló las púas, esta que estoy tan agradecido todavía, no paro de estar agradecido con él, y que hizo el video tutorial anterior que ustedes me habían pedido, no todos, no sé quién me pidió una vez, me dijo, che, podrían mostrar cómo digitalizar vinilos, y él, sin que yo se lo pida, sinceramente, de manera desinteresada, lo hizo, me lo pasó por la nube, lo bajé y le hice una edición así dentro de lo que pude. No quise salir yo en el video porque no me quería tirar las flores yo, porque en realidad el video lo hizo él, entonces le puse tutorial por Carlos Romualdo y yo lo dejé que se adueñe momentáneamente de mi canal. Espero que no se le haga costumbre dañarse de mi canal, porque vamos a tener problemas. Esto va para vos, Carlos. Así que nada. Porque el canal es mío. Así que nada, muchachos. Espero que les haya gustado. No se olviden siempre de darle al like, al suscribirse y a la campanita, porque con eso me ayudan. Y sobre todo, denle al like al video, ¿viste? Porque hay mucha visualización y poco like. Y los videos tienen que tener likes. Porque sobre todo el likes es lo que hace que el algoritmo posicione el video, que se pueda ver y todas esas historias. Si ustedes lo miran y lo dejan pasar y no le dan el like, a mí mucho no me sirve. Entonces desaparece el video, pasa de largo, no me suben los suscriptores. Que yo lo que quiero es que haya más gente viendo. Yo ya pasé los suscriptores como para que me paguen, pero cobrar YouTube es como imposible en Argentina. Entonces, lo vuelvo a repetir, como digo siempre, no es un problema de plata. Es un problema que yo quiero que lo vea más gente. Así como lo ven a Francisco del Pozo, que siempre lo nombro, que todo el mundo lo ve. Así como todo el mundo ve a otros que hay. No sé, Vinyl Collector, o no sé cómo se llaman los otros. Que están muy buenos los canales, yo los veo también, pero hay que meterle el dedito, ¿vio? Hay que ponerle el like siempre, a todos los videos. Un like, no cuesta nada, no se van a quebrar la uña, no sean mariquitas, no pasa nada. Le ponen el like y se acabó el partido. Así que lo corto acá, porque ya no sé qué más decir. Y no quiero tampoco abrumarlos con mi belleza ni nada de eso. Así que los dejo. Espero que les haya gustado. Corten.